Muy buenos días, señores estudiantes. Hoy tomaremos el tema 13, que es la participación del pueblo. Habíamos visto anteriormente las formas de la participación democrática, es decir, cómo podemos participar directamente en el proceso político. Ahora vamos a ver las formas, cómo podemos participar políticamente en el Estado como tal, ¿no es cierto? Entonces, para eso vamos a desarrollar el tema 13, que es la participación del pueblo, y obviamente vamos a ver en una primera parte las formas de participación del pueblo. ¿Cuáles son esas formas, cómo participa el pueblo en la actividad política? En ese sentido, también vamos a ver cuáles son las vías, cuáles son los instrumentos con los cuales puede participar el pueblo. Estamos hablando de los partidos políticos. Y vamos a ver que estos partidos políticos se clasifican. Hay una clasificación de partidos, aquellos partidos de cuadro, que normalmente son partidos de trabajadores, partidos de masas, partidos conservadores, partidos confesionales, partidos de clase, partidos totalitarios, etc. Es decir, vamos a ver esa pequeña clasificación porque indudablemente existen muchos más. En ese sentido también veremos qué son los partidos totalitarios, qué es el bipartidismo, qué es el multipartidismo. Pero contrariamente a estos aspectos también veremos cuáles son los grupos de presión que hacen fuerza, ¿no es cierto?, hacia la toma del poder o contra la toma del poder. En ese sentido vamos a ver qué clases de grupos de presión tenemos. Seguramente veremos los sindicatos, los movimientos sociales, etc. Y finalmente vamos a ver cuáles son los factores de poder de estos grupos de presión. ¿Cuál es la capacidad política que tienen cada uno de estos? Entonces, en ese sentido, vamos a iniciar con el primer punto. El primer punto, obviamente, se refiere a las formas de participación del pueblo. Ahora, ¿cuáles son esas formas de participación y qué es la participación en realidad del pueblo? La participación política se dice que es el conjunto de acciones llevadas a cabo por los ciudadanos que no están necesariamente involucrados en la política de forma directa y cuya acción pretende influir en el proceso político y en el resultado del mismo. En otras palabras, la participación política describe acciones directas o indirectas que realizan los ciudadanos para influir en las decisiones o en las elecciones de los gobernantes y se puede llevar a cabo de forma convencional, por ejemplo, la participación electoral y el activismo humanitario o de forma no convencional también, como las actividades de protesta y el contacto con las autoridades. Es decir, hay diferentes formas. La participación en el ámbito político puede concebirse como un modelo que implica un rango más amplio, la interacción de los ciudadanos en el control y la ejecución de las políticas públicas. Ahora, ¿cuáles son las políticas públicas? Las políticas públicas indudablemente son aquellas actividades que el Estado, ¿no es cierto?, realiza en función de la administración del Estado como tal. Entonces, en ese sentido, en palabras sencillas, la participación política simple y llanamente es el conjunto de acciones que llevan a cabo los ciudadanos, que no están necesariamente involucrados en la política en forma directa, y en cuya acción pretende influir el proceso político en el resultado del mismo, es decir, la actividad de los ciudadanos para la elección política. Ahora bien, indudablemente estas formas son importantes. Algunas categorías que están establecidas en esta concepción, determinarlas, ¿no es cierto? El político, ¿no es cierto?, por tanto, es aquel que va a resolver ciertos conflictos mediante el manejo de voluntades, para lograr o alcanzar un bien común para todos, es decir, busca supuestamente el bien común para todos dentro de su pretensión de la toma del poder.
Hay diferentes representantes del pensamiento político, ¿no es cierto?, que tienen su punto de vista en cuanto se refiere a la participación política. Pero, sin embargo, no necesariamente todos los individuos tienen que estar, ¿no es cierto?, involucrados en la política de forma directa o tienen que necesariamente ser los actores de la toma del poder. Los ciudadanos comunes tienen su participación política porque son electores. Y aquellos que son elegidos, o aquellas personas que están buscando ser elegidas, son los que tienen una participación directa. A ese elemento se refiere, ¿no es cierto?, la participación directa o indirecta de los ciudadanos. Ahora bien, ¿cuáles son y cómo se lleva adelante estas acciones? Los partidos políticos, habíamos indicado, son instituciones permanentes que reflejan la pluralidad política del Estado. Es decir, promueven y encausan la participación de los ciudadanos y contribuyen a la formación y manifestación de la voluntad popular con el objeto de acceder al poder, a los cargos de elección popular e influir en las decisiones políticas. ¿Qué es la decisión política? Es la alternativa de una solución probable para dar, ¿no es cierto?, para solucionar ciertos problemas que se presentan en la sociedad. Entonces, desde ese punto de vista, los partidos políticos van a ser instituciones que van a proponer, van a llevar adelante propuestas de toma de decisiones para solucionar ciertos problemas sociales, económicos, políticos, culturales, etc. Por eso, los partidos políticos van a ser siempre asociaciones de ciudadanos que constituyen personas jurídicas. ¿Qué significa eso? Significa que necesariamente estos partidos políticos tienen que asociarse, tienen que reunir ciertos requisitos para la concepción de su propia organización. Es decir, tendrán que buscar una personería jurídica, tendrán que ser objeto del derecho privado, objeto del derecho público, es decir, son asociaciones organizadas dentro del marco legal, dentro del marco que establece la Constitución Política del Estado. Por eso se dice que los partidos políticos son asociaciones de ciudadanos que constituyen personas jurídicas del derecho privado, cuyo objeto es participar por medios lícitos democráticamente en los asuntos públicos del país dentro del marco de la Constitución Política del Estado y de la ley. Entonces eso es sumamente importante. Por ejemplo, en Bolivia, los partidos políticos son también sistemas políticos que normalmente se dividen en tres, en tres partes o tienen tres orientaciones. En ese sentido veremos, ¿no es cierto?, estos partidos políticos que tienen una distinción unos de otros por el elemento ideológico que los conduce a la toma del poder. Es decir, tiene que haber una doctrina política en cada una de estas organizaciones, de estas asociaciones, ¿no es cierto?, que tengan ciertas tendencias. Puede haber tendencias bien radicales, puede haber tendencias bien populares, o puede haber tendencias, ¿no es cierto?, de lograr satisfacer las necesidades de diferentes o grandes movimientos sociales. En ese sentido, ¿no es cierto?, se dividen en tres grupos. El grupo de la izquierda, el centro y la derecha. ¿Ya? La izquierda, centro y derecha, existiendo distintas tendencias dentro de estos grupos, como el radicalismo, el populismo y la emergencia de movimientos sociales, como habíamos indicado anteriormente, y movimientos obreros, que son importantes en la toma de decisiones de los mismos partidos. La Constitución Política del Estado plurinacional
del 2009 ya establece que los candidatos a cargos públicos a ser electos son postulados por organizaciones indígenas, agrupaciones ciudadanas, partidos políticos, es decir, hay una diferenciación en cuanto se refiere no solamente a partido, sino que también puede haber organizaciones o agrupaciones ciudadanas. Asimismo puede haber, ¿no es cierto?, organizaciones indígenas originarias campesinas o puede haber movimientos sociales. En ese sentido, pues nuestra Constitución Política del Estado ya prevé la forma de participación de estas organizaciones o de estas asociaciones políticas que van a tomar el poder. El proceso histórico boliviano tiene diferentes características, ha tenido diferentes características y normalmente en el ámbito político hemos tenido en el escenario diferentes muestras de participación o representación política desde que obviamente aparece el partido o aparece la participación política o el derecho político que tienen todos los ciudadanos. Por eso se dice que en el ámbito normativo en Bolivia se ha regido la democracia indirecta, directa y representativa en la promulgación de la Ley 13 del agosto de 1825. Es decir, inicialmente, cuando se inicia el Estado republicano, es decir, cuando pasamos de una colonia mediante el proceso y la lucha de la independencia y logramos establecer el Estado boliviano en 1825, ya se acepta en esta constitución, en esta nueva constitución, ¿no es cierto?, la participación representativa de los ciudadanos en cuanto se refiere a la toma del poder. Normalmente la presidencia se definía a través de las votaciones en el Congreso. Los derrocamientos encabezados por caudillos militares o elecciones esporádicas en las que la participación era restringida según las condiciones económicas sociales de las personas, en las que se postulaban los representantes de la aristocracia o militares popular. ¿Qué significa esto? Significa que durante el proceso histórico, una vez que nace Bolivia a un Estado independiente y soberano, se adopta la forma republicana de Estado. Entonces, en ese sentido, la participación política de los ciudadanos era sumamente restringida. Estaba restringida solamente a aquellas personas que tenían una cierta condición económica o una posición social representativa, es decir, eran casi prácticamente para un nivel de aristocracia y obviamente militar. Entonces, quienes tenían ahí la hegemonía de participar directamente en el proceso de toma de decisiones políticas, ¿no es cierto?, eran sectores reducidos, y era restringido a la sociedad. Por ejemplo, tenemos en esta época, ¿no es cierto?, el nacimiento de los partidos estructurados, es decir, los partidos políticos. Los gobiernos, particularmente del área conservador, es decir, en el gobierno republicano existían dos tipos de forma de representación, ¿no es cierto? Y ellos eran los gobiernos del Partido Conservador y obviamente los gobiernos de tipo liberal. Los gobiernos del Partido Conservador aparecen ya en la derrota de la Guerra del Pacífico. Hasta antes de la Guerra del Pacífico, es decir, de 1825 a 1879, el
el proceso electoral y el proceso de toma de decisiones en el modelo político era muy irregular, es decir, no estaba establecido, sino estaba regido por el poder económico y el poder militar que existía en esa época. No se han dado muchas elecciones, más han sido nombrados a través de diferentes golpes por el Congreso. El Congreso era quien denominaba a los diferentes partidos. Es decir, que en 1879, cuando se da la Guerra del Pacífico, ¿no es cierto?, se va a estructurar realmente los partidos políticos como tal. Hasta antes no había partidos políticos. En 1879 ya Eliodoro Camacho es quien va a introducir los diferentes modelos o va a dar alternativa para que se establezcan los modelos liberales y obviamente conservadores. Entonces ahí van a aparecer los dos diferentes partidos, ¿no es cierto? Uno con una estructura eminentemente liberal, democrática liberal, y otro con una estructura de conservación del viejo esquema político. Entonces nacen los partidos políticos y se llegan a estructurar desde diferentes elementos importantes que se dan en la misma sociedad. Así tenemos este nacimiento bajo unos lineamientos bastante interesantes: la libertad política, la libertad económica e individual, y obviamente estas ideas eran eminentemente de corte liberal. Los hechos más importantes de este periodo fueron la política de expoliación de tierras indígenas, la importación de capital y tecnología, la modernización urbana, a partir de la llegada del ferrocarril, ¿no es cierto? Del ferrocarril, obviamente se van a implementar diferentes perspectivas de desarrollo industrial. La energía eléctrica, el telégrafo, la inserción caminera, o sea, la integración del mismo estado, del mismo país, era importante. Por eso se da una integración caminera. Las instalaciones de las primeras líneas telefónicas, es decir, empieza a ingresar diferentes elementos, ¿no es cierto?, con la participación ya más ordenada y más sistemática de los partidos políticos en la toma de decisiones en el Estado boliviano. Desde un punto de vista más detallado, seguramente es importante ver qué elementos y qué opciones han tenido los dos diferentes partidos en cuanto se refiere al desarrollo y progreso del país. Han tenido diferentes elementos, particularmente los de la línea de los liberales, es decir, del Partido Liberal, ha contribuido bastante a llevar adelante diferentes aspectos, como habíamos indicado anteriormente, particularmente por José Manuel Pando, ¿no es cierto?, que ha abierto un ciclo de gobiernos liberales, ¿no es cierto?, y desde 1899 a 1920 ha tenido una mentalidad modernizadora en el marco de la nueva preeminencia económica. Es decir, ha habido una geopolítica interna en Bolivia de tal forma que ha logrado diferentes liderazgos, ¿no es cierto?, por la paz particularmente, que tendría vigencia posteriormente en todo el siglo XX. Este periodo se caracteriza por el colapso de la minería de la plata y el auge de la minería del estaño. Entonces, también el desarrollo interno de los estados obedece, ¿no es cierto?, a la madurez y a la perspectiva que tienen los diferentes partidos en cuanto se refiere a la ejecución de sus políticas.
La confrontación entre el Partido Liberal y el Partido Conservador indudablemente se trataba de grupos de poder que la mayor parte de ellos han logrado ciertos avances en Bolivia como tal, ¿no es cierto?, en cuanto se refiere a los aspectos no solamente políticos, sino económicos, culturales, socioculturales y el avance indudablemente de la ciencia y la tecnología durante la permanencia de cada uno de ellos, porque estaba en manos de ellos, en manos de los conservadores o en manos de los liberales, el desarrollo propio del Estado. La representación del Partido Conservador ha estado particularmente por Gregorio Pacheco, con el Partido Demócrata. Sus seguidores han sido Aniceto Arce, Mariano Baptista, Severo Fernández Alonso, etc., que nos llevan al proceso histórico, ¿no es cierto?, político de la República como tal. La pugna política entre conservadores y liberales se define tras la Guerra Federal de 1898, donde concluye la victoria de los liberales y el traslado de la sede del Gobierno de la Paz. Ya estamos hablando aquí de la actividad política, ¿no es cierto?, de cada uno de los representantes políticos, ¿no es cierto?, de las tendencias. La tendencia liberal, no olviden que es una tendencia eminentemente capitalista. Y la tendencia de los conservadores, indudable, es conservar, ¿no es cierto?, las anteriores formas de política que tenía Bolivia. Mientras que el Partido Liberal ha sido liderizado por José Manuel Pando y a Narciso Campero, José Manuel Pando, Ismael Montes, José Gutiérrez Guerra, José Luis Tejada Sorzano, que han sido también los impulsores de una nueva estructura política de los partidos. Este es el Partido Liberal, ¿no es cierto?, que ha jugado un rol sumamente importante entre 1880 hasta el 1936, vamos a decir, hasta la guerra del Chaco como tal. En esas 2 décadas, obviamente, se pusieron fuertes y se crearon indudablemente unos sujetos económicos altamente potenciales, no solamente en Bolivia, sino casi para América. Estamos hablando de los varones del estaño, estamos hablando de Patiño, Aramayo y Hochschild, que se convierten en el poder económico y político y decisivo para el país, no para una región, sino para el país. El poder económico estaba asentado en ellos, pero no solamente en ellos, sino que también hay un entronque y hay un enlace con la clase latifundista, es decir, con los latifundios que tenían y los poseedores de las tierras. Entonces va a haber un entronque, ¿no es cierto?, minero feudal latifundista, que es importante tomarlo en cuenta. Entre los principales hechos de este periodo, obviamente, se van a presentar como la firma del Tratado de 1904, que pone fin a la contienda bélica entre Chile y Bolivia y define la mediterraneidad de este último, y a través de sucesivos superávits por el crecimiento de las exportaciones, la modernización del ejército, la expoliación de las tierras comunitarias y el crecimiento del latifundio, obras de integración vial y la firma de contratos de concesión de áreas de explotación. ¿Qué significa todo eso? Significa que durante el partido del gobierno liberal, o sea, del Partido Liberal, quienes tenían el poder abren las puertas hacia el capital internacional, hacia el capital externo, ¿no es cierto?, y se dan ciertas concesiones para que se presenten en Bolivia diferentes capitales internacionales y puedan ser objeto de explotación tanto de la tierra, de la minería, etc.
Indudablemente, desde 1825, pasando por todas esas etapas de lo que indicamos la época republicana, toda la época republicana, hasta 1952. Pero se dan otros hitos importantes. Antes de la revolución de 1952, no olvidemos que tenemos la guerra del Chaco. Y en la guerra del Chaco, ¿no es cierto?, el efecto político, el elemento político surge a través de diferentes formas de percibir la realidad nacional, la realidad propia del pueblo boliviano. Entonces, vamos a ver que indudablemente hasta 1952, cuando se da hasta 1934-36, donde se va a dar seguramente el fenómeno de la guerra del Chaco, vamos a tener ciertos elementos importantes. En 1904, ¿no es cierto?, se pone fin a la contienda bélica entre Chile y Bolivia. Indudablemente este es un hito importante políticamente. Políticamente, quienes estaban a cargo del poder eran los representantes del liberalismo. Entonces, la revolución del 52 van a aparecer diferentes elementos políticos, diferentes actores políticos. Entre ellos van a aparecer el MNS, va a aparecer el ADN, la Falange Socialista Boliviano, el MIR, entre los más destacados del poder. En 1952, antes de llegar a 1952, entre 1940 a 1946, se va a llevar adelante diferentes aspectos políticos, es decir, diferente efervescencia política. No olvidemos que habían nacido nuevamente los elementos políticos después de la guerra del Chaco. En la guerra del Chaco se dieron cuenta de que el problema no estaba ahí. El problema era, ¿no es cierto?, una contienda que les había llevado a los intereses capitalistas, a los intereses de dos grandes empresas multinacionales, como la Standard Oil y la Nats Royal. Entonces se da cuenta el ciudadano, el boliviano, de que estaba llevando adelante una guerra sin razón, llevado por intereses no propios, no nacionales. Habían logrado captar políticamente, ¿no es cierto?, que esas decisiones no eran las que iban a conducir al pueblo boliviano a un derrotero bueno. Entonces, después de la guerra del Chaco va a haber una efervescencia política muy interesante. En ese sentido vamos a ver que, ¿no es cierto?, van a aparecer diferentes representantes del pensamiento político con carácter nacional, con carácter de pertenencia. Va a haber un nacionalismo. Entonces se va a dar la revolución nacional con esa perspectiva y donde ustedes ya saben qué es lo que pasó en 1952, después de la revolución, se van a dar hitos. Por eso se llama revolución. Hay un cambio de estructura del mismo país. Se va a dar la nacionalización de las minas, se va a dar la reforma agraria, se va a dar la reforma educativa y obviamente situaciones sumamente importantes que van a modernizar al Estado boliviano. El voto universal va a ser uno de los aspectos importantes, donde todos tienen el derecho a la participación política, no solamente un sector privilegiado. No olviden que la Revolución Nacional, los actores de la Revolución Nacional, no solamente eran los militares o los policías o la sociedad civil urbana, sino en los hechos ya se da en el campo, en el área rural. Ya los campesinos habían tomado las haciendas en los hechos como
patrimonio propio de la clase indígena originaria campesina. Entonces se va a dar, ¿no es cierto?, una revolución nacional cuyos protagonistas no van a ser solamente la pequeña burguesía o la burguesía, sino va a ser todo el pueblo en su conjunto. Es en ese sentido que el cambio estructural, ¿no es cierto?, va a ser importante en la nueva forma de participación política del pueblo boliviano. Indudablemente ya entre las, más o menos ya saltándonos un gran espacio, ¿no es cierto?, en la toma del poder, en la decisión del poder, vamos a ver que desde 1952 hasta 1964 se mantiene una democracia con participación popular, con una participación popular campesina. El campesino se le reconoce todos sus derechos y es un actor y es un representante político del pueblo boliviano. Entonces, en ese sentido, los diferentes movimientos campesinos, la estructuración de diferentes grupos políticos, de diferentes tendencias van a aparecer, ¿cierto? Van a aparecer con bastante fuerza. 1964 se va a interrumpir el proceso político y el proceso democrático con un golpe de Estado que lleva adelante René Barrientos Ortuño a Víctor Paz Estenssoro. Va a derrocarlo mediante un golpe. Indudablemente Paz Estenssoro va a salir del país y se van a hacer cargo los militares. Se va a hacer cargo, obviamente, el vicepresidente Luis Siles Salinas, ya con se va a hacer cargo del país René Barrientos Ortuño, y luego van a ir a unas elecciones donde va a ganar Luis Siles Salinas. Entonces, pero en circunstancias que no eran muy claras, muere Barrientos. 1967-68 muere Barrientos y asume el poder Siles Salinas. Siles Salinas no dura mucho e inmediatamente viene un golpe de Estado, ¿no es cierto?, donde se hacen cargo ya los diferentes militares. Aparece desde Obando, uno de los militares, ¿no es cierto?, que se va a hacer cargo en 1970, ya, y también van a haber interrupciones. Desde 1970 hasta 1982, 84, ¿no es cierto?, vamos a tener gobiernos de carácter fascista, gobiernos de carácter dictatorial, donde no va a haber elecciones, se va a cesar el parlamento y no hay elecciones para nada, y vamos a tener 20 años de ese tipo de gobierno. Un gobierno totalitario, un gobierno fascista, un gobierno de terror. Entonces, hasta 1984, de 1984 ya empezamos con una nueva forma de participación política, la participación política democrática. ¿Y cómo se lo ha logrado eso? A través de diferentes movimientos sociales, movimientos políticos que ha realizado el pueblo boliviano, y obviamente gracias al esfuerzo, gracias a la tenacidad y a la lucha del pueblo boliviano es que conquistamos nuevamente la democracia, y una vez conquistada la democracia vamos a seguir todo un proceso democrático. Desde 1984 a la fecha, obviamente no ha habido golpes de Estado de ninguna naturaleza, y nos hemos administrado políticamente en el marco en el marco de las tendencias de la democracia como tal. El 2002 obviamente ya es un escenario político donde se conforma una izquierda del movimiento, o sea, un movimiento de izquierda. Un movimiento de izquierda que tiene bastante apoyo popular. El centro derecha y la unidad nacional, es decir, las tres tendencias, derecha, centro e izquierda, se van a asentar mucho más, con mucha más fuerza. Por eso ahí vamos a tener, ¿no es cierto?, que
En la izquierda el movimiento al socialismo va a tener un gran avance. En el centro, a la derecha, la unidad nacional. En el centro izquierda, el movimiento sin miedo. En el centro de derecha podemos poner el poder democrático y social, podemos. En la derecha y el centro de derecha, el plan Progreso para Bolivia y Convergencia Nacional. Y en la derecha, el histórico movimiento nacionalista revolucionario. Es decir, se van a configurar casi automáticamente sus tendencias en función de su programación de cada uno de estos partidos. Y obviamente la composición del actual sistema político boliviano es reciente debido a que a inicios del siglo XXI los partidos políticos que gobernaron el país desde la Revolución del 52 perdieron credibilidad y sufrieron un desgaste que los llevó prácticamente a la desaparición de muchos actores. Sin embargo, varios de ellos todavía tienen cierta vigencia, como el partido del movimiento revolucionario, el movimiento nacionalista revolucionario, la Acción Democrática Nacionalista y el PDC, que han vuelto a reaparecer y han llegado a tener cierta participación y actividad política en el Estado boliviano. Bien, ahora veremos cómo se clasifican los partidos políticos. Bien, en realidad, desde un punto de vista general, los partidos políticos han sido clasificados por diferentes representantes del pensamiento político, como ser, por ejemplo, don Max Weber, que indica de su clasificación. La primera dice que atiende a la estructura interna del partido y ha sido señalada el partido de notables y partido de masas. Es decir, hay un partido de notables y hay un partido de masas desde la perspectiva de don Max Weber. La segunda alternativa que pone don Max Weber es la que vincula los objetivos seguidos por los partidos políticos, y aquí Weber distingue el partido del patronazgo, es decir, la organización patrocinadora de cargos estatales para miembros del partido y de los partidos ideológicos que se proponen la implementación de ideales de contenido político en la sociedad y el Estado. Sin embargo, el propio Weber relativiza su clasificación cuando señala que por lo regular los partidos, entre comillas, suelen ser ambas cosas a la vez. O sea, se proponen fines políticos, objetivos transmitidos por tradición, y que en consideración de esta solo se va modificando lentamente, pero persigue además el patrocinio de los cargos. Hay otro representante del pensamiento político como es Michel. Michel estudia la naturaleza sociológica de los partidos. Michel distingue entre partidos de clientela basados en la fe y la autoridad de una sola persona, es decir, aquellas personas carismáticas, partidos de interés social o económico que tienen como base los intereses de clase, en especial los partidos obreros, campesinos y partidos doctrinarios inspirados en las ideas políticas o morales que constituyen una visión del mundo. En ese sentido, Michel obviamente es discípulo de Weber. Señala, sin embargo, que todos los partidos representan matices o situaciones intermedias en las cuales coexisten elementos de los tres tipos de partidos, aunque en proporciones iguales. En proporciones desiguales. Ahora, ¿qué son los partidos de masas? O los partidos de cuadro. Los partidos de cuadro, desde el punto de vista de Maurice Duverger, dice que los partidos de cuadro son los que representan la calidad de sus miembros en su número. Es decir, sus intereses son personas que tienen gran influencia a nivel local o nacional. No es la cantidad de personas, sino la calidad de persona, ¿no es cierto?, que va a representar al partido como tal. Entonces, esos son partidos de cuadros, es decir, de cuadros de personas altamente preparadas y obviamente dirigidas
hacia los intereses del partido. Mientras que los partidos de masas, ¿no es cierto?, poseen una estructura fuerte y una gran organización estable. Ofrecen una estructura piramidal en la que se superponen planos jerarquizados. Los militantes se identifican con la ideología más que con la persona misma. Es una adhesión abstracta. Las decisiones reposan en la participación de todos sus miembros y la subordinación de la dirección de base. Entonces está bastante claro. Los partidos de cuadro se caracterizan por la calidad de los dirigentes o del propio programa del partido, mientras que los de las masas, ¿no es cierto?, solamente obedecen más a la doctrina y a la teoría del partido como tal, es decir, del manifiesto político del partido. Los partidos confesionales son aquellos partidos que obviamente obedecen hacia un interés religioso. Desde hace unos 15 años, por ejemplo, el escenario político latinoamericano se ha visto enriquecido por la proliferación de nuevos actores políticos confesionales, principalmente de origen evangélico y pentecostal. Han surgido individuos que reivindican la afiliación religiosa evangélica, hasta lograr la presidencia o la vicepresidencia de algunas repúblicas, como fueron los casos de Guatemala y el Perú. Es decir, ha habido gente de cultura religiosa, particularmente evangélica y hasta protestante, que ha participado en las justas electorales o ha participado en la toma de decisiones políticas de un Estado. A la vez, clérigos y laicos evangélicos han creado partidos políticos confesionales sobre la base de nuevos potentes lazos comunitarios formados en las redes eclesiásticas. No solamente los partidos políticos confesionales tienen origen protestante, ha habido también de origen, ¿no es cierto?, católica. Ahí tenemos la Iglesia del Tercer Mundo, los representantes del Tercer Mundo en la religión han estado junto al pueblo, junto a la clase trabajadora, junto a los desposeídos durante los gobiernos de facto, durante los gobiernos dictatoriales particularmente. Ahora bien, ¿cuáles son los partidos de clase? Generalmente los comunistas, por regla general, han implicado que las relaciones entre los partidos políticos y las clases sociales se plantean las cosas así. Por un lado está el partido capitalista, que representa a la clase capitalista, y por otro lado está el partido comunista, que representa a la clase obrera. Entonces hay diferentes perspectivas desde el punto de vista de clase. No olviden que existen desde esta perspectiva dos tipos de clase: la clase trabajadora y la clase explotadora, o la burguesía o el proletariado. Entonces, en ese sentido, los partidos de clase dominante son aquellos que representan, ¿no es cierto?, particularmente los intereses de la clase minoritaria, que es la clase dominante. Mientras que los diferentes partidos que tienen una tendencia eminentemente socialista o comunista, ¿no es cierto?, son aquellos que se presentan a la clase obrera o a la clase trabajadora o a la clase empobrecida. En ese sentido, habría que hacer una colación a algún concepto de Marx, cuando nos habla del Partido Socialdemócrata. Dice: es una coalición de pequeños burgueses y obreros. El carácter peculiar de la socialdemocracia se resume en el hecho de exigir instituciones democráticos republicanas, no para abolir a los dos extremos, capital y trabajo, sino para atenuar sus antítesis y convertirla en una armonía. ¿Qué significa? Marx está indicando aquí que, obviamente en el programa de Gotha, cuando analiza el contenido y obviamente el manifiesto del Partido Socialdemócrata, hace una crítica y dice que es una coalición
pequeño burgués, que se enrola con los obreros y a veces con los campesinos. El carácter de esta socialdemocracia no es aquella que va a exigir, ¿no es cierto?, la abolición del Estado o la lucha de clases, sino que un proceso de institucionalización democrático-republicana para favorecer a la derecha, no a la izquierda. En ese sentido, los partidos de clase indudablemente tienen diferentes perspectivas. Hay diferentes formas, ¿no es cierto? Por ejemplo, Marx, en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, proporciona una hermosa luz dentro de la confusión, una visión que no es simple, como la de los comunistas, ni superficial como la de la burguesía. Cuando entra de lleno en la materia, expone las ideas de Marx no al completo, sino por parte, que lo pondrá seguramente, ¿no es cierto?, entre comillas. Por eso se dice, por mucho que difieran las medidas propuestas para alcanzar este fin, la armonía entre capital y trabajo, por mucho que se adorne con concepciones más o menos revolucionarias, el contenido siempre es el mismo. Este contenido es la transformación de la sociedad por vía democrática, pero una transformación dentro del marco de la pequeña burguesía. Es decir, aquí no hay un cambio estructural, un cambio de Estado, sino es a través de una revolución entre el capital y el trabajo, entre la burguesía y el proletariado. Si no se va a una revolución, no va a haber un cambio social. Por eso dice, para la izquierda radical, se trata igualmente de transformar la sociedad por la vía democrática, pero dentro de los marcos de la clase obrera. Sucede a los partidos de extrema izquierda, aunque se reclamen representantes de la clase obrera, que los marcos de su visión del mundo se encuentran dentro de la pequeña burguesía. Porque si leemos atentamente esta última idea de Marx, podemos observar que hay partidos que adornan sus políticas con concepciones revolucionarias, pero se mueven en los marcos de la pequeña burguesía. Cuando Marx critica de pequeño burgués a los partidos que teóricamente representan los intereses de los trabajadores, no solo debe mirar a la izquierda reformista, sino también a la izquierda radical. La mentalidad burguesa es todavía una huella profunda dentro de la administración del Estado, dentro de la administración política. Entonces, fíjense que entre los partidos de clase, cuando se habla de partidos de clase, se está hablando de partidos de profundidad, ¿no es cierto?, en cuanto a una ideología. Ahora existen los partidos totalitarios. El totalitarismo es una forma de Estado que un único partido político gobierna con poder absoluto sin ningún tipo de limitaciones. El concepto de totalitarismo define a estados, ideologías, agrupaciones o movimientos donde se priva de la libertad y mediante el cual el Estado concentra todos los poderes de manera total, sin respetar divisiones ni derechos individuales. El totalitarismo obviamente es un sistema de gobierno, una forma de Estado en la que no se reconocen los poderes ni los derechos. El totalitarismo por eso va a ser un régimen, no una ideología política por sí, en el que todos los poderes recaen en el único partido político. Mediante diferentes medios y estrategias, el régimen clausura o suspende al resto de los partidos políticos. La figura de un líder o de un presidente del partido resulta clave en este tipo de regímenes y su oposición representa una carcelación o represión o muerte. Durante el ejercicio de este tipo de gobiernos existe el abuso, es decir, de los partidos totalitarios,
el abuso del poder, la ausencia de los derechos humanos, el dominio de los medios de comunicación y la intervención del sistema educativo, a fin de formar y modelar las sociedades en los diversos mecanismos. En este sentido, estamos hablando, ¿no es cierto?, de partidos totalitarios que se hacen del poder y desconocen precisamente toda la norma. Dejan a un lado la norma y se hacen cargo del poder absoluto, no existiendo derechos humanos, no existiendo indudablemente la diferenciación o la separación de los poderes. Por eso la gobernación de un único partido político, como ocurre en Rusia o como ocurre en los partidos comunistas. La imagen de un líder fuerte y glorificado desde la propaganda política. Falta de división, de separación de poderes. Ese es un estado totalitario. Falta de derechos individuales de libre opinión o intervención en la política para cualquier ciudadano. La falta de libre elección de culto y de educación. El abuso de la propaganda política y los medios de comunicación masiva con fines estratégicos para ejercer el control y la represión social. La censura de la opinión pública, de cualquier tipo de información en los medios de comunicación. El control y el manejo de la economía por parte del Estado que se apodera de las propiedades privadas de las corporaciones de la nación. La adopción de ideales políticos, ya sean de izquierda o derecha, para ejercer el régimen totalitario. Ahora, cuando nos referimos al bipartidismo, estamos refiriéndonos, obviamente, a dos tipos de partido. ¿Ya? Es un sistema donde solamente existen dos tipos de partidos políticos, ¿ya?, que favorecen a la aparición de dos coaliciones políticas. Por lo general, estos dos partidos son de carácter antagónico o son partidos opuestos, ¿ya? Obviamente esto genera una exclusión y una discriminación positiva de minorías políticas, sucediendo en todas las elecciones que uno de ellos alcanza el gobierno de la nación y el otro ocupa el segundo lugar, en las preferencias de voto pasando a ser la oposición oficial del gobierno. Normalmente este sistema de partidos, obviamente está establecido en su constitución de cada uno de los estados. No es que solamente se pongan de acuerdo los partidos, sino que está establecido en la Constitución y obviamente es la forma de la estructura de este tipo de sistemas. En cambio, en el multipartidismo ya va a ser un sistema multipartidista o sistema pluripartidista, ya donde los partidos políticos van a ser aquellos que tienen la oportunidad de optar el poder político, así como el poder legislativo, ejecutivo, etc. Es decir, el poder. Existen diferentes partidos. En esos diferentes partidos, ¿no es cierto?, será el que gane, ¿no es cierto?, y esa es la libertad, y eso también está establecido en su constitución. Países con sistemas políticos multipartidistas son muchos, el caso de Argelia, Argentina, Finlandia, Francia, Italia, Portugal, Grecia, Guatemala, Ecuador, Bolivia, etc. Ahora, frente a esta agresión de los partidos políticos que toman el poder desde su perspectiva política, existen diferentes grupos de presión, grupos que están contra o a favor de las políticas que emergen en estos partidos. Los grupos de presión son conjuntos de personas o instituciones que comparten ideologías sobre algo particular y se reúnen para generar cambios, bien sea a nivel económico, político, etc. Por ejemplo, Amnistía Internacional es una organización importante que desempeña como grupo de presión en todo el mundo por la violación a los derechos humanos. La motivación de este conjunto de personas no tiene nada que ver con ocupar cargos de poder, simplemente luchan por influencias de decisiones que toman algunas organizaciones gubernamentales o algunos partidos políticos que han llegado a la
al poder y emiten ciertas políticas que son y van en contra de los derechos humanos o en contra de la población. Otro elemento importante, otro grupo de presión precisamente son los sindicatos. Son los grupos de presión más populares en todo el mundo. Normalmente se crean para defender los derechos e intereses de los trabajadores de un área específico o de una empresa. O puede haber un conjunto, ¿no es cierto?, de sindicatos, representantes de diferentes ramas del trabajo que se agrupan, como en el caso de Bolivia, la Central Obrera Boliviana, la COB, que va a luchar por los intereses de todos los trabajadores. Bien, como hemos visto entonces, ese es nuestro tema de hoy. Les agradezco mucho, muchísimas gracias.